Tenemos miedo a nuestro propio contenido. Entonces, ¿le tienes miedo a tu experiencia? ¿Cómo va la cosa? Soy Karely Canillani, bienvenidos a Viniste a Triunfar, el podcast. Vamos a rockear, sí. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿será que puedo hablar de este tema o de este otro? Uy, ¿qué van a decir mis colegas? ¿Y será que la gente me lo va a creer? A ver, stop. Para a la loca de la casa, es decir, la cabeza. Páralo. Un segundo. Yo te voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿lo que estás diciendo lo viviste? ¿Lo que estás diciendo esto ya lo hiciste en la vida real o está nada más en tu imaginación? Y número dos, ¿cómo no va a ser cierto si es parte de tu experiencia profesional? Entonces, ¿tienes experiencia en eso que estás queriendo decir pero supuestamente no sabes? Entonces, ¿cómo le ganamos la batalla a este momento crucial en donde decidimos, tengo que hacer una conferencia o quiero hacer una conferencia, elijo hacer redes sociales, quiero platicar con alguien de forma profesional, pero no sé si ese es el contenido correcto? Vamos a clasificar qué tipo de contenido quieres hacer. ¿Es un contenido de entretenimiento, educativo o quieres hacer algo un poco más innovador? O sea, va a depender del tipo de contenido que quieras hacer. Sin embargo, para todos los contenidos se necesita experiencia. No puede quedarte solo en la cabeza o que te lo estés imaginando. No es igual saberlo y aplicarlo que saberlo, aplicarlo y enseñarlo. Y mucho menos saberlo, aplicarlo, enseñarlo y enseñarlo a enseñar. Eso es lo que hacen los maestros, ¿verdad? Recordamos a los maestros de la escuela. Bueno, ellos lo saben, lo aplican y además lo enseñan y lo enseñan de una manera maravillosa. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un contenido, es para que la gente aprenda. Por lo tanto, hay dos vías. La primera, que yo lo sepa, que yo lo domine. Cuando yo lo domino, busco la forma de enseñarlo. Y cuando yo lo enseño, la otra persona lo aplica. Lo bonito de hacer un contenido, entiéndase, la información que quiero transmitir, yo tengo que verificar para dónde va a ser. ¿Ok? Primero, puedo definir que sea para una conferencia, puedo definir que sea para un podcast como este, o quiero hacer un programa de radio, o simplemente quiero escribirlo. No lo sé. Tú tienes que definir en dónde quieres que esa información salga, porque dependiendo de eso va a ser una cantidad de tiempo. Ahora tenemos contenido versus tiempo. Aquí es importante determinar qué tanto sabes de ese tema o cuánto te da ese tema para exponerlo. Entonces hay cosas que, por ejemplo, digo, en un programa de radio o en un podcast no lo voy a poder hablar, pero ¿qué tal en una conferencia? O al revés, es muy poca la información, no me va a alcanzar para una conferencia. ¿Qué tal si hago una capsulita como esta? Entonces, lo que yo te recomiendo es que primero determines de qué quieres hablar, cuál es el tema y lo tienes que haber vivido. Número 2, trabajar el formato. Y número 3, el tiempo. El tiempo me va a dar una información importante de este contenido. Piénsalo primero, luego ejecútalo. Así podemos tener una variedad de información para poder transmitírselo a nuestra audiencia. ¿Estás de acuerdo? Es natural que sientas miedo cuando quieres decir una información porque tienes a muchos espectadores, sobre todo tus colegas, esas personas que hacen lo mismo que haces tú, pero tú puedes decir, me da miedo que digan que yo no lo sé. Por eso es tan importante que la información que digas la hayas vivido, la hayas transitado. Porque cuando ellos te pregunten o se pongan de hater, que son especialistas para ponerse de hater, te van a decir, ay, es que eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Yo lo viví, yo lo tengo, yo lo he hecho, lo he experimentado. Y sí, existe una parte de la psicología que se dice yo aprendí empíricamente, pero también, ojo, si eres experto académico, le va a dar un valor impresionante, que esa es mi parte favorita. Lo estudiaste y además lo experimentaste. Lo hiciste de forma también empírica, ahí fuera en la calle, en campo. Entonces, una de las razones por las cuales yo considero muy importante que no le tengas miedo a tus colegas es porque tú lo sabes hacer y lo sabes hacer muy bien. Y eres experto en eso. Ahora, ¿tienes que ser el mejor del mundo? No.
le tiene que funcionar a un público muy específico. Deja el miedo, suéltalo, porque sí sé que si tú eres experto, lo puedes hacer de forma extraordinaria. Y número 2, cuando decimos, ¿y si las otras personas no me creen? Pues eso no depende del contenido que crees. Eso depende de tu puesta en escena, de cómo te comuniques con los demás, de que no titubees en la información y que si te llegasen de nuevo a preguntar, tú sepas responder y tengas la capacidad de explicar nuevamente el mismo tema sin salirte del concepto principal. Estás viendo lo bonito que es crear contenido, pero no se puede crear contenido desde el formato, desde el medio, se crea desde la experiencia. Soy Karely Canillani, consultora en comunicación y vocal coach, y te recuerdo, viniste a triunfar, entonces comienza a crear ese contenido para las demás personas, no te lo quedes, compártelo, porque seguramente vamos a tener mucho que aprender de ti. Chao, chao.